Estimados conciudadanos, queridos amigos, muy pronto llegará el nuevo año 2020. Vivimos en una época intensa, dinámica y controvertida. Así estuvieron los festejos alrededor de todo el mundo. De esta forma, con un gran festejo de fin de año en la Glorieta de La Palma, cerró este 2019. Hubo quienes, en lugar de ir a dar el tradicional abrazo y deleitarse en familia con los platillos típicos de esta fecha, decidieron ir a sacar brillo a la pista de baile con Los Ángeles Azules y la Sonora Dinamita. ¿Qué usted espera de este 2020? Pues lo mejor para todos, que haya mucho trabajo, mucha salud. No le diga al supervisor que tengo gripe. Sí. Que tengan un feliz año. ¡Feliz año! Les deseo una buena travesía en el nuevo año y en todos los años venideros. ¡Feliz 2020! Más muertos e infectados por el coronavirus en China. Algo va mal. ¿Cómo llegó el coronavirus al país? Están evacuando a decenas de personas. 201 ya están en Estados Unidos y varias aerolíneas suspendieron sus vuelos a ese país asiático. Ya son más de 400 las personas infectadas por el nuevo virus que surgió apenas el día 31 de diciembre en China. Así que ni besos ni abrazos. Hugo López-Gatell Ramírez explicó que el foco de infección habría sido una convención en Bérgamo, Italia, a donde viajaron 4 mexicanos. El coronavirus nuevo 2019 que causa la enfermedad que se llama COVID-19, que es una enfermedad indistinguible del catarro común. También en algunos casos puede dar la enfermedad que es parecida a la influenza grave. Regresando al planteamiento teórico de cómo se maneja una epidemia. Hay que ir por comida. ¿Cómo le hago? Se puede, con la sana distancia. Es importante que solo una persona salga por comida o medicinas, siempre a 1,5 metros de los demás. Vienen las semanas más complicadas en cuanto al número de contagios y el reto es que no se sature el sistema de salud pública. Queremos que el momento epidémico se retrase. ¿Por qué queremos que se retrase? Porque en la mayoría de las circunstancias con una pandemia, los sistemas de salud en el mundo no están preparados para recibir algo que es, por definición, emergente. Porque hay una proporción pequeña, pero una proporción finalmente que va a requerir realmente cuidados intensivos. Entonces queremos retrasarlo para que haya tiempo de hacer las reconversiones hospitalarias, la adquisición de insumos y equipos y se pueda satisfacer las necesidades de atención. Ese es el reto, por eso las autoridades han alargado esta jornada de sana distancia. Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, indicó que se ha garantizado la disponibilidad hospitalaria para las personas que han padecido de COVID-19. ¿Qué es aplanar la curva? Mientras pasan los días, los países afectados por coronavirus tratan de evitar que el número de contagios se eleve y que colapsen los servicios de salud. Además, en aeropuertos de todo el mundo se implementan controles sanitarios, incluso en lugares donde no se han presentado casos, como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tenemos 43 personas que están en todos los turnos, las 24 horas, vigilando pues, las aeronaves que llegan de otros países. ¡Tenemos un 33! También tenemos maneras de detectar el coronavirus a través de exámenes de laboratorio, ¿no? La duda que queda abierta en toda la región es cómo van a enfrentar la cuarentena segmentos de la población latinoamericana que se dedican a la economía informal. Esta madre soltera ya sufre los estragos del coronavirus para mantener a sus hijos. Pues sí nos afectaría la cuarentena porque pues no tenemos un sueldo fijo. En su conferencia matutina este martes, el presidente López Obrador aseguró que vendrá una etapa de recuperación económica luego de la crisis por la pandemia del COVID-19. Adelantó que en su momento se otorgarán créditos sin intereses o con tasas muy bajas a 1 millón de pequeños negocios que resulten afectados. Además, dijo que hoy firmará un decreto para que los adultos mayores estén en sus casas con goce de sueldo.
El gobierno mexicano apela a la protección de esa población vulnerable para rehusarse a aplicar medidas drásticas, pese a sumar 367 casos confirmados. México se divide entre quienes consideran laxa la actuación de las autoridades y quienes no ven necesidad de entrar en cuarentena. Caramba, pues sin duda que a estas fechas el año pasado no vimos venir lo que venía, no vimos la dimensión de lo que venía, brindamos, comimos uvas o hicimos cualquier ritual de los que todo mundo hacemos para recibir el 2020 y jamás nos imaginamos este año que ha pasado. Esto es, aunque usted no lo vea, es un programa especial y estoy muy contenta esta noche de tener como invitados especial aquí a puro cuaderno de doble raya, ninguna hoja suelta. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo Muy estás, Juan Becerra, del noticiero de Capital 21? ¿Cómo estás? Pues aquí ya. Echando el chisme. Echando el chisme y muy contento de saludarte, Ana Francis. Muchas gracias. Y Azul Alzaga. Hola, Azul. Hola. ¿Cómo estás? Pues muy honrada de estar aquí con todo el equipo de Aunque Usted No Lo Vea. El puro equipazo. Sí, el puro equipazo y pues con mi querido Juan empezando el año y viendo estas imágenes, qué locura. O sea, parece que fuera otro universo, otro siglo. O sea, se ve tan lejano, ves a la gente así toda aglomerada y dices, ay no, eso ya no es posible. Claro, no es posible. Y a la distancia nos acompañan Fabricio Mejía. ¿Cómo estás, Fabricio? Hola, Ana Francis, Azul, Juan, ¿cómo están? A la más distancia, Marta Zamarripa. ¿Cómo estás, Marta? Qué gusto verte. Hola, gusto en saludarte, Azul, Ana Francis, Juan, Fabricio, Violeta, todos. Y por primera vez en este programa, Violeta. ¿Cómo estás, Violeta, lingüista? Violeta Vázquez, ¿cómo estás? Me da mucho gusto recibirte y me da mucho gusto recibirte en el programa porque nos vas a acompañar en la temporada del 2021. Así que bienvenida esta noche y bienvenida. Muchas gracias, Ana Francis, qué gusto saludarlos. Hola, ¿cómo están, Ana? Azul, Marta, Fabricio. Hola, bienvenida. Qué gusto estar con ustedes. Gracias. Oigan, pues empecemos. ¿Qué sintieron al ver estas imágenes? Supongo que les vino el recuerdo de qué estaba yo así. Pues estábamos todo el mundo en la taruga, ¿no? Algo muy lejano, Ana Francis. Muy lejano. Muy lejano, se ve no como si fueran 365 días, sino como si fuesen años. Sí. Y además, pues esta noción que te da la incertidumbre y esos momentos de festejo en los que nadie se esperaba lo que ha sido este año, a pesar de que ya había avisos, ¿no? Pero lo veíamos como el canto de los agoreros, que siempre están ahí, que siempre están diciendo. Ya algunos médicos a mí me habían dicho, no, el próximo año se va a poner muy complicado con este virus que surge en China. Sí, como no, les decía. Eso se veía lejanísimo, así me acuerdo. El 24 más o menos empezamos a conocer de unos casitos ahí, allá en China, y decíamos, o sea, qué cosa tan surrealista está pasando allá al otro lado del planeta. Nunca, jamás, nunca imaginamos, dimensionamos que esto iba a llegar a lo que hoy conocemos. Pero también fíjate viendo lo que en ese momento se empezó a enfrentar y a preparar a la luz de lo que ahora conocemos, la verdad es que se hizo muy bien. O sea, planteando los dos grandes retos que en ese momento ya se empezaron a ver venir en los primeros meses del 2020, que era cómo va a enfrentar la economía esto ante la posibilidad de una cuarentena. Y la otra, ¿cómo vamos a hacer para que no se sature el sistema sanitario? Los dos grandes objetivos yo creo que se cumplieron con pues, toda la crisis que de todas maneras pudiera venir y que nadie pudo esquivar, pero con un trabajo que yo creo que fue muy loable por parte del gobierno mexicano. Y que eso es bien importante, que nadie pudo esquivar, pues, ¿no? Ningún país pudo esquivar. Y esta cuareterna que se ha hecho eterna, Marta, ¿qué has visto de esta ciudad? Es muy complicada, este país es muy complicado, tiene sus características muy específicas y si algo ha dejado claro esta pandemia es como las particularidades de las regiones, de los países, de las ciudades. ¿Qué ves tú en esta ciudad de características específicas que saltaron con esta pandemia, de dificultades que saltaron con esta pandemia? Claro, Ana Francis, bueno, pues
Primero que nada, la población que tenemos, no solo en el país, sino particularmente en la Ciudad de México. Esto hace una diferencia muy significativa en relación a otros países. Es decir, que tenemos una ciudad sumamente poblada complica el poder hacer frente a COVID-19. Por otro lado, creo que hay que poner énfasis en la diferencia de un país como México en vías de desarrollo con los países desarrollados que tuvieron la posibilidad por sus economías de apoyar a toda la población que necesitara ese apoyo. Y esto es relevante porque en el caso mexicano lo que se hizo fue apoyar a los más vulnerables, a este sector que no tenía otra manera de salir adelante, pero no se pudo apoyar a toda la población que estaba trabajando y que de pronto pierde su empleo, como se ha pasado en los países desarrollados. Aquí el punto que marca la diferencia es la economía. Otro tema que me parece a mí que habría que destacar es la diferencia entre quienes se quedaron en casa y quienes decidieron salir. Pero aquí había personas que podían quedarse en casa, hacer home office y que sin embargo decidieron salir a la calle. Y está el otro sector que no es que no se quisiera quedar en su casa, es que no tenía manera porque su trabajo no permitía el home office. Hay miles de pequeños negocios, de pequeños puestos que tenían simplemente que salir a la calle. Creo que aquí nos ha faltado un poco de generosidad, algo de comprender al otro y que quienes pudieran quedarse en casa decidieran hacerlo. Pero también vimos gente que decidió ir a reuniones, a fiestas, a bodas, como si no estuviera pasando nada. Esto yo creo es algo que deberíamos de analizar porque es parte de lo que afectó a la Ciudad de México y a nuestro país. Ese sector que pudiendo guardarse decidió no hacerlo porque estaban aburridos y porque ya eran muchos meses de pandemia. Claro. No, ¿cómo puedes reclamarle a alguien que no tiene de otra que salir a la calle a buscar el pan? Sí, sin duda me parece que una de las cosas que hemos visto es que el país ha respondido antes de lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Es decir, como que venimos de varios sexenios de nos agarraron con los tubos puestos y con los dedos en la puerta. Ahora, Violeta, en términos culturales, porque mucha gente dice es que hay que obligar a la gente a usar el cubrebocas, hay que obligar a la gente a que no salga, hay que obligar a la gente. ¿Por qué no funciona en esta cultura? ¿Por qué no funciona, Violeta, en esta cultura el obligar a la gente? ¿O por qué sí funciona en ciertos países? ¿Por qué sí en Corea funciona y aquí no? En fin, ¿cuáles son nuestras diferencias culturales y por qué una política que no obligue, sino, digamos, consulte, ¿no? O sugiera, es más deseable? Convenza, explique, indique. Es más deseable. Así es. Yo creo que estamos ante un cambio o sea, que la pandemia nos ha puesto en una coyuntura donde tenemos que desechar ciertos hábitos de pensamiento que teníamos arrastrando, ¿no? Y me voy a referir a dos. Uno es lidiar con la incertidumbre. O sea, una cosa que hemos tenido que aprender es a lidiar con un fenómeno que no podemos predecir totalmente, que ha estado cambiando la información, ha estado circulando más o menos rápido, digamos, la información científica, quiero decir, ¿no? No la información que después reproducen o mal reproducen algunos medios, sino que la información científica ha estado fluyendo de manera que pues las políticas han tenido que cambiar, ¿no? O sea, recordemos todas estas discusiones al principio de si el cubrebocas servía, que si no servía, bueno, después la evidencia añadió que sí servía, etcétera. Entonces tenemos que lidiar con un fenómeno que va cambiando a medida que se va conociendo, porque era desconocido, ¿no? Bueno, sigue siendo bastante desconocido hasta cierto punto. Entonces, pero nosotros tenemos el hábito cultural o epistémico en general de querer certezas, ¿no? Y nos desconcierta mucho la incertidumbre, a veces no podemos lidiar con ella. Y entonces muchos de los reclamos que se hacen al gobierno yo creo que son injustos en esta medida, ¿no? En que le reclaman certidumbre de un hecho sobre el que nadie tiene certidumbre y le reclaman que tome medidas con base en información que en ese momento no se tenían. Entonces, en ese sentido creo que tenemos que ser más humildes ante el conocimiento y ante las limitaciones de nuestras predicciones, ¿no? Y por otro lado, y esto sí va más dirigido hacia contestar
exactamente tu pregunta, creo que tenemos que cambiar el hábito de pensar individualmente, pensar que la sociedad es una suma de individuos, a pensar que la sociedad es una cosa orgánica, distinta de la suma de individuos, y que la pandemia, precisamente por su carácter colectivo, es algo que se tiene que resolver colectivamente y que no podemos resolver como individuos, ¿no? Entonces, a mí me parece que el acercamiento del gobierno de decir, nosotros no vamos a prohibirle a los individuos o a obligar a los individuos a que usen o a prohibirle a los individuos a que salgan. O sea, las políticas no van dirigidas a coercionar individuos porque este es un fenómeno colectivo y se tiene que resolver de manera colectiva. Y en ese sentido, bueno, los individuos deberíamos aportar a esa colectividad que está enferma. Digamos, una epidemia, una pandemia es una enfermedad de una sociedad, de un grupo, no es una enfermedad, no es solamente la suma de individuos que están enfermos, es algo que afecta colectivamente a personas infectadas y no infectadas. Entonces, me parece que eso es lo que hemos tenido que cambiar, ese es el paradigma que tenemos que cambiar. Y ahora que llegue la etapa de vacunación, vamos a tener que pensar también de esa manera, ¿no? Que la vacuna no protege en la medida en que me proteja a mí, sino en la medida en que proteja a la población con la que interactúo. Y entonces eso va a ser, yo creo que el reto cultural realmente, o el reto de cambio de pensamiento, tiene que ir dirigido hacia eso, entendernos como colectividad nos enfermamos y como colectividad tendremos que sanar. Fabricio, ¿cómo has visto? Hemos hablado en varias emisiones del programa como de este proceso educativo nacional que ha emprendido el gobierno, que ha sido muy interesante. Empezando por la mañanera, que ya es tradición desde que Andrés Manuel fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, y después, bueno, esta mañanera que sigue ahora y la conferencia de Gatell de las tardes, y después la conferencia que se agregó a las 6 de la tarde y la que se agregó a las 5:30 de la tarde. En fin, como todos estos procesos educativos en donde todos los días nos repiten un montón de cosas y nos las vuelven a explicar y nos las vuelven a explicar. ¿Por qué era necesario este proceso educativo? ¿Era necesario o no era necesario? Sí, yo creo que una de las ventajas, digamos, dentro de toda la tragedia que tuvo, digamos, el plan del gobierno para enfrentar la pandemia fue, por una parte, por supuesto, tener la cantidad necesaria de hospitales en un país que había tenido un verdadero abandono de la salud. Somos de los últimos países de la OCDE en número de camas, en número de médicos. Se habló mucho del déficit de casi 250,000 de médicos y enfermeras en el país. Esa, digamos, fue una de las medidas que fue exitosa, que fue la famosa reconversión hospitalaria. Y por otra parte fue la transparencia en esto que tú dices, una especie de pedagogía y didáctica diarias en temas de ciencia, en temas de salud. Todos recordamos cómo de pronto la Secretaría de Salud no solamente despliega el asunto central, medular de la capacidad hospitalaria, de cómo se contagia, cómo hay que protegerse, y las gráficas diarias de cómo va la pandemia, etcétera, sino también de pronto digamos, qué estaba pasando en las comunidades indígenas, qué estaba pasando con las prisiones, qué estaba pasando a nivel de la psique, de la psicología de la gente que se estaba deprimiendo, que estaba consumiendo más alcohol. Todo este despliegue, digamos, de todas las aristas que tiene una pandemia fue muy importante. Descubrimos, por supuesto, que los medios de comunicación que mandan a sus reporteros a las conferencias vespertinas, pues están más entrenados en la grilla política, en la grilla partidista, que en ciencia. No hay, digamos, especialistas, o son muy pocos. Resultó que hubo una reconversión de algunos medios, por supuesto, de Internet, que sí empezaron a mandar gente que estudiaba medicina o gente que había egresado del Politécnico, por ejemplo, esta chica Glucosa, la gente de pie de página y algunos otros muy pocos, ¿no? Todos los demás, digamos, tratando de encontrar el filo a lo que se dedicaban en sus medios, que era la grilla, quién dijo qué, ¿no? La famosa foto que se sacó como noticia del
el pobre subsecretario López-Gatell comiéndose un tamal en la calle, ¿no? Y reclamándole que no trajera cubrebocas. Pues bueno, es difícil comerse un tamal con cubrebocas, pero bueno. Digamos que le pedían lo imposible, como le han pedido durante toda la pandemia, como dice Violeta, ¿no? Certezas sobre lo que no se conoce ni siquiera con claridad. Y entonces tuvimos, digamos, como espectadores, pues una verdadera, digamos, clase de ciencia, de epidemiología, de cómo se comportaban los virus, etcétera. Para esto que dice Violeta, ¿no? Que es entender, que es difícil, digamos, entender que las pandemias son colectivas, que las pandemias son globales, claro. ¿No? Por eso son pandemias, y que ninguna situación, digamos, individual tiene realmente un efecto para el resto, digamos, ¿no? Y que más bien hay que pensarlo al revés. Por ejemplo, en este caso de las vacunas, ¿no? ¿Para qué se quiere una vacuna? Bueno, una vacuna se quiere para cortar los contagios y evitar más muertes. Esos son los dos, digamos, objetivos de la vacunación. No que yo pueda salirme a reventar porque ya estoy vacunado, ¿no? Eso no tiene nada que ver con la epidemia. Se usa esa vacuna en los racimos de contagio, en las poblaciones que están en riesgo, en las poblaciones que tienden a que se agraven los síntomas de COVID y llevan a hospitalización. Para eso sirve la vacuna, no para que un caricaturista del Reforma vacune a sus amigos y familiares en Houston, en un Walmart hipotético, sino más bien se trata de pensar en cómo combates una epidemia cuya principal característica es que es invisible y se aloja, digamos, en comunidades geográficas que no están teniendo los debidos cuidados o que no pueden cuidarse porque viven al día. Ay, los Walmarts hipotéticos. Oiga, vamos a ver esto que le tenemos preparado, esta pieza de video. Preparen la pancita y preparen el corazón porque los revivals están de a peso. Venga. La apuesta de México desde el punto de vista epidemiológico estrictamente consistió en aplicar el sistema Centinela, que se utiliza anualmente en muchos países para monitorear la gripe estacional. Cristian Morales, representante en México de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, aseguró que las autoridades sanitarias mexicanas van en el camino correcto en el combate a la pandemia del coronavirus. En todas las plataformas usted escuchará una sola noticia. Efectivamente, el avance del coronavirus. México toca la cifra de personas muertas que en algún momento, hace no muchas semanas, el doctor López-Gatell pronosticaba como la más catastrófica. Mañana, el domingo, México rebasará inevitablemente las 60,000 personas muertas por coronavirus. ¿Diría usted, deben entregarse al pánico? Yo diría que sí. El Fondo Monetario Internacional ha revisado nuevamente sus proyecciones económicas para México y estima una mayor caída del Producto Interno Bruto. Ahora, no quiero dejar de mencionar el problemón en el que están metidos los gobernantes de este mundo. La verdad es que no quisiera ser ninguno de ellos. Esto se va a poner feo. Ni Trump, ni Macron, ni nadie. Porque tienen que decidir entre proteger a su gente, a sus gobernados, quien los eligió, y escoger o el desarrollo económico. Tienen que decidir entre ellos dos. The balance is two different things. On one side, we have cold Mars. On the other side of the scales, the entire planet. I think this is a false choice for two reasons. Number one, if we don't have a planet, el Fondo Monetario Internacional advirtió que la crisis provocada por el COVID-19 tendrá consecuencias económicas más severas de lo previsto hace 2 meses, porque la pandemia ha empeorado en muchos países, obligando a confinamientos más intensos y extendidos con duros golpes al empleo. En tanto, en México, el FMI recibió una dura respuesta por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, que pidió respeto a la soberanía de la nación y urgió al organismo, textualmente, a dejar de estar solapando a gobiernos corruptos. Esto luego de que el organismo emitiera una serie de recomendaciones al país para, según ellos, reducir las presiones del servicio de la deuda, entre ellas posponer la creación de su nueva refinería y recortar aún más las tasas de interés. Se trata realmente de una intromisión, en el sentido de que el Fondo Monetario Internacional, al declarar
que México tiene que suspender la construcción de la refinería de Dos Bocas. Los gobernadores del noreste y ahora incluyendo también a los de Michoacán y Durango, así como los representantes de la iniciativa privada que se reunieron, pidieron a la Federación que cancele los proyectos no esenciales como son el Tren Maya y la nueva refinería, la de Dos Bocas. El día de ayer el Instituto Mexicano para la Competitividad dio a conocer que según un estudio hecho por ellos, la refinería de Dos Bocas en Tabasco solamente tiene 2% de probabilidad de éxito. Deberíamos usar el dinero que tenemos, no para construir trenes ni refinerías. No está dispuesto a decir, ahorita no vamos a construir la refinería de Dos Bocas, Tabasco. A Lili Telles, la senadora panista por Sonora, pues obviamente como es panista, nosotros pensaríamos que es una niña bien, pero no. Mira nada más lo que decía antes. No soy una niña bien, soy una muchacha morena. ¿Por qué no se hicieron el número de pruebas diagnósticas que se hicieron en otros países si la OMS ha recomendado que se hagan las pruebas? ¿Recuerda lo que nos decía López-Gatell sobre la realización de pruebas masivas para detectar casos de coronavirus? Pues bueno, la Organización Mundial de la Salud también señaló que México no es candidato ni es recomendable la aplicación de pruebas masivas debido a nuestra densidad poblacional. Vamos a decirlo así, en la medicina, en los mercados epidemiológicos. Deberíamos estar usando el dinero que tenemos para comprar kits de prueba. En los mercados epidemiológicos. El gobernador Enrique Alfaro anunció que se buscará un proveedor de pruebas rápidas para COVID-19. Intentamos hacer una adquisición de pruebas rápidas. En los mercados epidemiológicos está disponible. Primero porque cada vida humana puedes aplicarle un valor económico. Porque cada vida humana puedes aplicarle un valor económico. ¿Por qué insiste cuando la OMS se mantiene en la necesidad de hacer pruebas? Nuestra organización no está a favor o no recomienda pruebas masivas. Como usted es ciego o miente, yo le voy a decir por qué. Yo creo que sé cómo funciona un acelerador de protones. Muy bien. Usted quería quedar bien con el presidente de la República y le ofreció resolver todo a bajo costo. Claro, con pruebas iba a ser carísimo. Estas pruebas no están autorizadas en el mercado para su uso con fines diagnósticas. El sector privado nunca tuvo el interés de cubrir las necesidades mayoritarias. Y este viernes han conseguido el certificado que les permite comercializarlo. Ellos buscaban el lucro. Ellos buscaban el lucro. Eso se trata, ¿no? Así es. Y con el modelo Centinela, baratísimo. Intentamos hacer una adquisición de pruebas rápidas. Ellos buscaban el lucro. Ellos buscaban el lucro. Usted, doctor López-Gatell. Dime, contéstame. Usted y su trabajo de baratija. Y el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, formará parte del panel de expertos del Reglamento Sanitario Internacional. La invitación a López-Gatell fue confirmada a través de una carta firmada por la OMS. Su trabajo, su barato modelo Centinela, su incompetencia, su vulgar ambición. Michael Ryan, 12 de octubre, director del programa de emergencias de la Organización Mundial de la Salud. And Mexico has been running this traffic light system, 3-level traffic light system, and interestingly, many other countries have adopted similar traffic light systems in the last number of months. Replica la Unión Europea el semáforo epidemiológico aplicado por México para controlar a COVID. Repito, ¿por qué México tiene la letalidad más alta de todos? Again, many people, like we've seen all over the world, have had underlying conditions, including hypertension, diabetes, obesity. Michael Ryan, director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de ONU, reconoció que el sistema mexicano pues es bueno y exhortó al país a seguirlo aplicando. También dijo que incluir en la estadística los casos por asociación epidemiológica merece un elogio por la transparencia en cifras. Puts Mexico in a situation where it will tend to report more cases than elsewhere, and it is to be commended for its transparency. No es por comer gansitos. México es el segundo país del mundo en índice de obesidad. No es por medios de comunicación. Se lo decimos con todas sus palabras. Ya no haga caso a Hugo López-Gatell. No es por el neoliberalismo. Había un proceso de privatización, de desmantelamiento del estado de bienestar en materia de salud en estos últimos años de neoliberalismo. Entonces no se ha invertido en el desarrollo de personas, profesionales de la salud, de infraestructura. Por ejemplo, 307 hospitales quedaron abandonados. Ahorita me acordé del doctor Narro. 307 hospitales quedaron abandonados en la administración inmediata anterior. Le voy a entregar su cetro. Pequeño virrey del país de las camas vacías y de los muertos en casa.
Con su lealtad a ciegas al presidente, usted solo ha dado palos de cielo. Y pues vaya papelón, vaya episodio. Sí creo que quedan exhibidas algunas senadoras de oposición por no prestarle atención a las conferencias en lo que ha dicho una y otra vez Hugo López-Gatell. Sí, hoy yo no sabía, mi querido Vicente, si estaba en una sesión, en una comparecencia o si estaba yo en una premiación de TV y novelas. Sin duda que una de las ganancias para el cabaret mexicano, para la farsa política del 2020 ha sido Lili Téllez. Lili, las cabareteras mexicanas te estamos profundamente agradecidas porque nos has dado un gran personaje del cual carcajearnos a risa suelta en los espectáculos. Azul, ustedes tienen el pulso de la ciudad cotidianamente. Ahora que hacemos este reencuentro y que vemos hacia atrás y tal, ¿cómo es esta ciudad? ¿Cómo ha cambiado el ánimo de esta ciudad, de las características de esta ciudad? Venimos, por ponerlo de esta manera, venimos de una circunstancia masiva que fue el terremoto del 17, ¿no? El cómo nos comportamos como ciudad y cómo nos comportamos ahora como ciudad en esta pandemia. ¿Cuál es tu pulso? Yo creo que en primer lugar, hay una relación muy distinta con la autoridad, en términos de la confianza por lo que representa la autoridad. Claro. A diferencia del terremoto del 85, de lo que pudimos ver en 2017 también, en donde el vacío que generó la falta de respuesta de las autoridades, ahorita de pronto la gente sí pudo descansar en un gobierno que tomó las riendas y empezó a generar todo un andamiaje de iniciativas que iban dirigidas a resolver, ¿no? Conforme iba pudiendo, pero yo creo que de una manera muy eficiente, y eso se percibe, y entonces la gente descansa. Creo que ha habido muchísima información, se han otorgado un montón de herramientas para que la gente pueda tomar mejores decisiones, y entonces en medio de esa, en medio de ese contexto, creo que ha habido como resultado distintas reacciones, ¿no? O sea, de manera masiva sí creo que ha habido una respuesta solidaria, consciente, informada, pero también creo que ha habido entonces la posibilidad de no salir con el pecho de la solidaridad de grupos que antes se jactaron de eso, ¿no? Hablemos del circuito de la Roma, la Condesa, no sé qué, donde todas estas personas que empiezan a manifestar su cansancio de que no, pues ya llevamos mucho tiempo encerrados y hay que salir. Cuando estás en una ciudad en donde hay un montón de gente con muy escasos recursos que tiene que vivir al día, que tiene que salir, no es que se plantee el dilema, sí, tiene que hacerlo. Y veías zonas de gente pues con mejores condiciones, en donde siempre estaban atascadas las calles, donde no había cubrebocas, donde se hacían fiestas, y esto mucho más hacia estos últimos meses, ¿no? Esa parte yo la reprocharía porque creo que hubo la información suficiente como para que, como decía hace rato Marta, se reaccionara de otra manera. Creo que hubo una falta de solidaridad ahí que nos llevó a este momento del semáforo rojo que se tuvo que cantar cuando hubiera podido ser evitado, yo creo. O sea, con todo lo que se tenía, se pudo haber evitado y se hizo todo para que así fuera, para proteger justamente la economía de la gente más que no podía cerrar sus negocios y etcétera. Y bueno, ya llegamos a ese punto, pero se pudo haber evitado. Esa parte, para mí, es muy reprochable de un sector de la sociedad, de la Ciudad de México, cuando otro, muy amplio, sí respondió. Hay como una solidaridad a corto plazo, pero ya a largo plazo se tambalea, ¿no? Ajá, y como esta cosa de que finalmente sí tenías ahí un referente y una autoridad presente, era como, bueno, yo suelto y entonces ya no hago lo que me corresponde, y además no solo eso, sino como en una actitud medio adolescente de te exijo todo, ¿no? Claro. Y no le entro. Dimensiono, no le entro. Y tampoco reconozco lo que estás haciendo, ¿no? Que creo que, bueno, a Claudia Sheinbaum eso le ha pasado menos que al gobierno federal, pero también le ha pasado. Sin duda. Y es insólito que esté sucediendo después de la forma en que se ha reaccionado aquí. Sí, hay una diferencia impresionante de la forma de reaccionar.
Ahora, esta jefa de gobierno, que antes de que fuera jefa de gobierno tampoco es como que la conocíamos tanto, es decir, la conocíamos pero no la conocíamos tanto, y hemos encontrado un montón de características en este año de esta jefa de gobierno. ¿Cuál es tu análisis de la jefa? ¿Cómo la has visto que ha reaccionado en este año? ¿Qué personaje es? Bueno, en el contexto de la pandemia, a mí me parece que la jefa de gobierno, la doctora Sheinbaum, ha respondido de manera inmejorable, ¿no? Desde la reconversión de hospitales, desde las indicaciones que ha dado a todo su gabinete. Es increíble ver cómo la Agencia Digital de Innovación Pública construyó una serie de herramientas para enfrentar esta pandemia. Están los mensajes por SMS, con el que desde un principio uno podía consultar una especie de diagnóstico con especialistas y se le daba seguimiento, y entonces en caso de requerirlo enviaban una ambulancia y en caso de ser necesario se trasladaba al paciente a un hospital. Esto por una parte. Por otra parte tenemos los códigos QR que ahora, al lugar en el que entremos, nosotros los tenemos que capturar a través de nuestro teléfono. Si no tenemos un teléfono inteligente, puede ser con un mensajito de estos simples, de estos sencillos, de los SMS, que nos da una enorme amplitud para podernos proteger de un contagio y en caso de estar contagiados, no a los demás. A mí me gustaría hablar un poquito también, Ana Francis, sobre este sentido que hemos tenido en la Ciudad de México, en el país, pero no ahora, sino desde hace muchísimos años, que es la búsqueda del beneficio personal e inmediato, haciendo a un lado el beneficio colectivo, ¿no? Ya decía Azul que hay sectores de la población a los cuales se les imposibilitó enormemente el quedarse en casa, porque es la diferencia entre comer y no comer, y que hubo muchos a los que, pues, sin tener esta necesidad inherente de salir a la calle, pues lo hicieron, ¿no? Sin nada de empatía, en un egoísmo terrible y absoluto. Pero esto va mucho más allá. Veíamos la cápsula que presentaste, en la que protagonizó Lili Téllez, que confunde, ¿no?, una presea con un premio TV y novelas. Sí. Le quería otorgar la medalla Belisario Domínguez a Loret de Mola, y de ahí me ligo precisamente con estos periodistas, ¿no?, que hacen el llamado a desatender las indicaciones del doctor Hugo López-Gatell en ese mismo sentido de beneficio personal e inmediato, y como un revanchismo a una autoridad que ven que está respondiendo, que ven que está haciendo lo suyo, que ven que están resolviendo problemas heredados para atender una situación actual en todo el mundo, y le buscan ahí como desvirtuar, porque ya no están recibiendo lo que recibían antes. Por ahí dicen que se acabó el chayo y que por eso están muy enojados estos líderes de opinión. A mí me parece que no es cierto. A mí me parece que no se acabó el chayo, o sea, se acabó el chayo que recibían por parte del gobierno, pero evidentemente están recibiendo estos periodistas chayo de aliados políticos, que también se han visto terriblemente afectados en una serie de acciones, de contratos, de licitaciones, de corruptelas, de exenciones de impuestos, pues que ya no están sucediendo, y entonces están haciendo un frente común para poder de alguna manera destruir el trabajo que se está llevando a cabo a través de una transformación, no permitir que continúe y regresar entonces a obtener esos beneficios que pues los hicieron millonarios y a los que están acostumbrados, y que además, no sé tú qué opines, pero creen que tienen el derecho a recibirlos, y creen originalmente que está mal que ya no los tengan. O sea, ni siquiera son inescrupulosos. O sea, que creen que tienen el derecho, están muy enojados, están todos furiosos. Pues es que, oye, no sale, ya no sale. No, ya, y entonces ahí están confundiendo al premio TV y novelas con la medalla Belisario Domínguez, ¿no? Y están atacando al doctor Hugo López-Gatell de una manera que me parece que es miserable. ¿Cómo lo han escrutinado? Yo, gracias a todos los escrutinios, me enteré que fuimos en la misma prepa, por ejemplo, ¿no? Pero le han buscado hasta que... No, pues la novia, todo le han buscado. Fabricio, a mí hay un dato que me resulta bastante incómodo, que es que todavía hay capacidad hospitalaria en la Ciudad de México, aunque estamos en este semáforo rojo, hay capacidad hospitalaria, lo cual es bastante impresionante, pero no hay capacidad hospitalaria en los hospitales privados. Y se supone que la Ciudad de México tiene una de las hospitalizaciones privadas más importantes de la región, de mucha calidad, etcétera. Y quienes pagamos seguro médico, pagamos un dineral de seguro médico, que es mucha la clase media, pagamos este dineral de seguro médico,
viniendo de un panorama en donde la seguridad social no servía. Pero ¿por qué no hay capacidad hospitalaria en la parte privada? ¿No era muy chida? ¿Qué pachó? ¿A qué te suena? Ahí lo que pasó fue que, son los peligros de considerar a la salud como una mercancía, ¿no? Entonces tú tenías, por ejemplo, hace unos meses, un diferencial entre la gente que se recuperaba en hospitales privados y en públicos, ¿no? Y entonces empezaron a decir que por alguna razón los médicos privados eran más eficaces para combatir el coronavirus, cuando todos sabemos que por lo menos en la Ciudad de México los médicos que están en hospitales públicos tienen práctica privada en los privados. Pero bueno, eso se dio porque estaban hospitalizando pacientes por dinero, no necesariamente en un hospital público con las características de síntomas que tenías. Te hospitalizaban, más bien te mandaban a tu casa para que no ocuparas una cama más de hospital que realmente no necesitabas, ¿no? Y entonces los privados empezaron a hacer esto de aceptar a todos, porque pues es una ganancia, y de pronto se quedaron sin capacidad. Cuando empezó otra vez a subir la curva de contagio en la ciudad, se quedaron sin ventiladores, se quedaron sin camas de hospital, porque finalmente esa es la racionalidad comercial, digamos, que es pues, obtener la mayor ganancia, digamos, de una cosa como una epidemia. Y la racionalidad del gobierno, de lo público, digamos, es atender siempre a quien más lo necesita y mandar a su casa a quien puede sobrevivir, digamos, los síntomas en el encierro de 2 semanas, ¿no? Y esa fue la razón, hasta donde yo puedo entender, por la cual de pronto también este discurso de que la medicina privada era no solamente distinta a la pública, sino más eficaz, se empezó a desmoronar, ¿no? Lo vimos también, lo recordabas en la cápsula, el tema de las pruebas rápidas, ¿no? Las pruebas rápidas, hubo todo un escándalo de que el gobierno prohibía que se importaran las pruebas rápidas y se usaran, cuando estas pruebas rápidas estaba demostrado que eran un volado, es decir, 50% de posibilidades de que saliera negativo o positivo, entonces pues mejor te echabas un volado y no te gastabas en las pruebas rápidas, ¿no? Sin duda. Caramba, pues cuesta trabajo entender o ir empezando a transformar este accionar cultural, de empezar a pensar que lo público es más importante que lo privado, pues que lo común es más importante que lo individual. Y sin duda que son toda una serie de conexiones neuronales nuevas que tenemos que hacer como colectividad.